Palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera en término de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. ¿Mande? Muy buenas tardes. Con su venia, senadora presidenta, hoy hago el uso de la tribuna como presidenta de Estudios Legislativos Primera para dar el posicionamiento sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal en materia de empresas fantasmas. Se trata de un dictamen que tiene como objeto combatir la evasión fiscal cometida a través de las denominadas empresas fantasmas, mediante la tipificación de los delitos de defraudación fiscal, así como de expedición, venta, enajenación, compra, adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes y su determinación como delitos de delincuencia organizada y de seguridad nacional, lo que permitirá a las autoridades contar con instrumentos procesales y legales para investigar, perseguir, detener, procesar y sancionar a los contribuidores que se coloquen en dichos supuestos penales. Se trata de un dictamen en el que existen coincidencias por parte de los diferentes grupos parlamentarios en cuanto a la atención de combatir la defraudación fiscal cometida mediante el uso de facturas que amparan operaciones inexistentes. Sin embargo, hay que decirlo, durante la discusión en comisiones hubo una serie de disensos en cuanto a la forma de regular el tema, en donde para varios grupos parlamentarios advirtieron sobre los riesgos que vulnera los derechos humanos de los contribuyentes, por lo que podría ser un exceso de facultades de las autoridades para perseguir dichos delitos. Hecho por lo cual varios grupos parlamentarios desde las reuniones en comisiones anunciaron un paquete de reservas que justamente tienen como finalidad lograr el consenso de este pleno en la aprobación del dictamen. El dictamen aprobado en comisiones contempla sustancialmente en la Ley Federal de Delincuencia Organizada, en donde se adiciona la fracción octava bis al artículo 2, para tipificar de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada como delincuencia organizada, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que eso quiere decir que no sea a un monto sea mayor a los 7.804.230 pesos. Con respecto a la Ley de Seguridad Nacional, se adiciona una fracción 12 al artículo 5 para encuadrar como amenazas de seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, a lo que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, primero, el contrabando y su equiparable exclusivamente cuando sean calificados. Segundo, la defraudación fiscal y su equiparable cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Y tercero, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Al Código Nacional de Procedimientos Penales se le adicionó el párrafo séptimo al artículo 167 para contemplar como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los 3 supuestos anteriores. También se reforma el párrafo segundo del artículo 187 para prohibir los acuerdos reparatorios en estos 3 delitos. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 192 para prohibir la suspensión condicional en el caso de estos 3 delitos. Para el Código Fiscal de la Federación
se deroga la fracción tercera del artículo 113, eliminando de este código la conducta delictiva que ya existía y perseguía a quien adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Se reforma el 113 bis para establecer una sanción de 5 a 8 años de prisión al que permita o publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Finalmente, la modificación también aprobadas al Código Penal fueron en las que se adiciona la fracción séptima bis al artículo 11 bis para imponer consecuencias jurídicas y sujetar al procedimiento especial consecuencias jurídicas, en especial al previsto en el título 10, capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A las personas jurídicas que hayan intervenido en la comisión del delito de expedición, enajenación, compra o venta de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas, actos simulados y o publiquen anuncios para la adquisición o enajenación de dichos comprobantes fiscales. Como lo dije hace un momento, han habido diferentes posturas de las fracciones parlamentarias, inclusive de los que integramos las comisiones, de las 3 comisiones que dictaminamos, y por ese sentido las palabras que he mencionado lo digo en calidad de presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, por lo cual por eso fueron de manera objetiva, y más adelante como senadora del Grupo Parlamentario del PAN daré mi opinión en lo particular sobre este dictamen. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Martínez Simón.